Hola iglesia, un nuevo domingo, qué lindo poder por medio de las redes sociales llegar a tu hogar con este mensaje. Como todos los que nos siguen ya lo saben, estamos haciendo un estudio sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó con la iglesia después que Cristo murió, resucitó y fue ascendido a los cielos? Encontramos en el libro de los Hechos, que es el único libro en la Biblia que narra la historia de la iglesia primitiva. Es un documento teológico y también apologético, porque allí se encuentran las convicciones en la cual los primeros discípulos se pararon para defender la causa del nombre de Jesús. Hoy nos toca ver el arresto de Esteban, por lo cual te invito a abrir tu Biblia, Hechos capítulo 6, verso 8 al 15. Luego vamos a ver también algunos versículos del capítulo 7. Dice la escritura: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció. Y allí le narra la historia del pueblo, de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, y le cita a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. También les habla acerca de Moisés, de Josué, de David y de Salomón. Pasamos a Hechos 7, versos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El domingo pasado hablé acerca de cómo creciera el número de los discípulos. Es decir, lo que crecía no era el número de los oidores, de los simpatizantes, de los seguidores, de los religiosos, sino de los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que está mucho más allá que dispuesta a oír a su maestro, sino también a poner por obra las enseñanzas del Señor y el Maestro Jesús. Y ellos estaban determinados a oír lo que Jesús enseñaba para luego ponerlo por obra. Hablé también que se ha descontextualizado en nuestra sociedad el término discípulo. Hoy hay muchas personas que concurren a los templos, pero solo para querer escuchar palabras lindas, donde no haya demandas. Muchos buscan su predicador favorito que tenga una palabra de halago, siempre animando, motivándolos, pero donde parece que las responsabilidades son pocas.
La sociedad postmoderna en la cual vivimos es la que se caracteriza por poner énfasis en el placer y no en la responsabilidad. Por eso muchos van también saltando de una congregación a la otra, buscando casi un evangelio a la carta. Pero nos encontramos con la palabra de Dios, que Dios quiere que cada uno de nosotros, más allá de oír, podamos ser hacedores de la palabra. Debemos darle a esta generación no lo que aplaude, sino lo que realmente necesita, porque las complacencias nos hacen débiles, las exigencias nos hacen fuertes. Y en el único lugar donde se da que el éxito ocurre antes del sacrificio, ¿sabe cuál es ese lugar? Es en el diccionario. Éxito ocurre antes que sacrificio. Vimos también que fue necesario la designación de 7 diáconos para que pudieran servir a las mesas. Además de los 12 apóstoles que había designado Jesús, estaban los 7 diáconos para contener y ayudar a las familias vulnerables y más necesitadas. Entre ellos estaba Esteban, lleno de gracia y lleno de poder. Era un recipiente, Esteban, en donde Dios había vertido su gracia y su poder para poder llevar adelante el ministerio que Dios le había encomendado, y de esa manera, dice la Escritura, que Esteban obraba milagros y señales en medio de el pueblo. Es decir, había evidencias claras, concretas de la manifestación del poder de Dios. Su ministerio y su servicio dejaban como consecuencia que muchas personas fueran beneficiadas, fueran libres de la opresión, recibieran milagros de sanidad. Cualquiera desde el sentido común hubiera promocionado su vida y su ministerio para que muchas más personas puedan ser también alcanzadas con esos beneficios. Sin embargo, cuando nos encontramos con un entorno social y o religioso cegado por la tradición, cegado por la religión, cegado por la envidia, es común que, como lo hicieron con Jesús, como lo hicieron con Esteban, tal vez también se levanten contra alguno de nosotros. Pongamos atención ahora a la actitud de estos religiosos que concurrían frecuentemente a las sinagogas, y cómo su actitud se ve reflejada en los verbos que la Escritura dice. Se levantaron, disputando, resistían, sobornaron, mintieron, soliviantaron, arremetieron, arrebataron, trajeron al concilio y pusieron testigos falsos. Vemos cuántas acciones se pueden movilizar con acciones e intenciones malignas para frenar o impedir el avance del evangelio de Jesucristo. Esteban había sido designado por los apóstoles para servir a las mesas, pero siendo fiel en lo poco, Dios lo puso en alto y lo honró levantándolo en aquel día como un evangelista poderoso, respaldando su palabra con señales que le seguían. Esteban había sido designado por Jesús para compartir también y siempre la gran comisión o el mensaje de la buena noticia que Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice 2 Corintios 5, 17 al 20, tan conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todos
tenemos un ministerio. Esteban no se conformó simplemente con servir a las mesas. Él sabía que también formaba parte de este privilegiado posicionamiento que tenemos los hijos de Dios, que es ser portador del ministerio de la reconciliación. Todos tenemos al menos un ministerio. Y ese ministerio es de la reconciliación. Es decir, tenemos que servir a Dios por medio de la transmisión del evangelio, llevando la buena noticia de que alguien ya pagó la culpa, la multa que la humanidad teníamos con Dios, y que se abrió un camino nuevo y vivo a la presencia del Padre, y que somos religados o vueltos a ligar por el sacrificio que Cristo hizo. Somos embajadores de Jesús en la tierra. Un embajador es el representante de un país fuera de su país. Y nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra, que simplemente acá estamos como extranjeros, como peregrinos y de paso, porque nuestra verdadera patria celestial está en los cielos, de donde pronto Cristo vendrá a buscar a su iglesia. En medio de un ambiente cargado de hostilidad, lleno de tantos religiosos cegados por las tradiciones y por las costumbres, comenzaron a acusar falsamente a Esteban, hasta como si fuera un criminal. Y allí lo encontramos a Esteban parado en sus convicciones. Ya Jesús había anunciado cuando él comisionó a los 12, él les había dicho: he aquí que os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero Dios, en medio de ese ambiente tan hostil, honró a Esteban, que dice que no podían resistir a la sabiduría que él tenía. Ya Jesús en Lucas capítulo 21, verso 15, él había dicho: yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Y Dios honró a su siervo, y todos los que estaban allí en el Sanedrín o en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Allí fue cuando el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿es esto así? Y le dio pie para que Esteban pueda hacer su defensa larga y detallada. Pedro dice en 1 Pedro 3:15: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo también le escribe a Timoteo, capítulo 3, verso 15, en su primera carta, y le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso nosotros necesitamos estar llenos de la influencia del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, para poder hacer también una tarea apologética, una tarea de defensa con mansedumbre ante todo aquel que quiera saber en qué nosotros pensamos, en qué nos posicionamos, cuáles son nuestras convicciones. Esteban comenzó de una manera muy conciliadora. Los llamó hermanos, ya que eran también compatriotas o vivían en la misma ciudad. También a los más ancianos los llamó padres. Y luego procedió a hacer un recuento de toda la historia de la nación de Israel, de la fidelidad de Dios a lo largo de toda la historia, pero también de los hechos repetitivos del pueblo de Israel, que vez tras vez desobedecían, pecaban, se rebelaban, murmuraban contra sus líderes, murmuraban contra Dios. En su corazón dice que se habían vuelto a Egipto cuando ellos ya iban camino a la tierra prometida. La historia muchas veces tiende a ser cíclica. Es decir, se vuelven a repetir los mismos sucesos que ocurrieron en antaño o en otra época. Y hay una similitud también con lo que pasa dentro del seno de la iglesia, en donde muchos profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Hay un refrán poderoso que dice: la historia demuestra que el hombre no aprende nada de la historia.
Y este es un ejemplo de la nación de Israel, pero también puede ser de tu vida, que vez tras vez volvemos a cometer los mismos pecados, las mismas transgresiones, y cuando miramos la historia de nuestro entorno familiar, social, podemos también ver exactamente lo mismo. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esteban tiene que presentar su defensa ante un círculo de religiosos que tendrían que haberlo promovido para que sea potenciado en milagros, en señales y en manifestaciones. Allí lo tratan como un criminal. La pregunta sería entonces, por más que nosotros vamos a la iglesia, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Honramos a Dios con nuestros labios? ¿O hay en nuestro corazón un genuino arrepentimiento, una profunda convicción y queremos no ser de las multitudes que seguían a Jesús, sino de los discípulos que estaban dispuestos a oír y a obedecer? Dice la Escritura: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dos actitudes en contraposición. Por un lado, religiosos cegados por el celo, por el odio, por el rencor, a tal punto que crujían los dientes. Pero dice la Escritura, como contraposición a esa actitud de los religiosos, lo encontramos a Esteban lleno del Espíritu Santo, viendo la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así muere Esteban, como el primer mártir y torturado en la iglesia primitiva. Muere lleno de gracia y de poder. Allí en este contexto se nos presenta por primera vez a Saulo de Tarso. Estos dos jóvenes, Esteban y Saulo, se encontraron aquí juntos por primera vez, por única vez y por última vez, y se encontraron como enemigos. Y dice la Escritura: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice que durmió. Esteban muere de una manera tan similar a la vida de su Señor, imitándolo hasta su último día, pidiendo que Jesús reciba su espíritu, perdonando como Jesús y derramando su gracia sobre los que lo mataban. La Escritura dice que Esteban durmió. Lo podemos ver allí tan claro en Hechos de los Apóstoles, como lo hemos citado, Hechos 7, verso 60, y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una muerte tan parecida a la de Jesús. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y después de decir consumado es, dijo: recibe mi espíritu. Y acá lo encontramos a Esteban, el primer mártir, torturado, apedreado por un grupo de religiosos llenos de odio, cegados por la tradición, que fueron implacables con él. Esteban duerme. Dios lo puso a dormir y él ahora está esperando que un día, así como Jesús llamó a Lázaro desde fuera de la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Así Esteban también está durmiendo, y tantos millones y millones de cristianos duermen esperando un día ser resucitados, porque todos vamos a ser resucitados, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. He dicho en otras oportunidades,
la preocupación más grande del ser humano debería ser dónde va a pasar la eternidad. Porque dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Y la muerte simplemente es un periodo breve en el cual nosotros vamos a estar hasta ese día en donde los sepulcros van a ser abiertos y todos vamos a ser resucitados y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos encontramos que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, que no fue un conformista, que se quedó allí simplemente con el privilegio de ser un servidor en las mesas, sino de que él buscó ser de influencia en un entorno mayor y Dios lo levantó como un poderoso evangelista con un mensaje trascendental. Tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Vemos que él narra la historia prácticamente de toda la nación a lo largo de tantos siglos. Fue un defensor público de las Sagradas Escrituras. Parado sobre sus convicciones, influenciado por el Espíritu Santo, él dijo: las Sagradas Escrituras dicen esto, y termina muriendo imitando a Jesús. ¡Qué hombre! ¡Qué calibre espiritual! Podría haberse retractado, podría haber puesto excusas, podría haber pedido perdón, podría haber pedido disculpas, pero las convicciones eran tan fuertes que él pudo llevar adelante un mensaje poderoso, aunque le costó su propia vida. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Eres un conformista espiritual? ¿Eres uno de aquellos que buscas algún lugarcito como quizás para aplacar la conciencia tratando de hacer algo para el Señor? ¿O eres un portador del ministerio de la reconciliación, anunciando las buenas noticias que Cristo murió por cada uno de nosotros y que Él un día vuelve a buscar a su iglesia? ¿Tienes conocimiento de lo que dice de la palabra de Dios? ¿Te puedes levantar como un Esteban, echando mano a las Escrituras para poder así con mansedumbre refutar o tratar de convencer por medio de la influencia del Espíritu Santo a otras personas? Dios está golpeando la puerta de muchos corazones y quiere seguir levantando vidas, instrumentos en sus manos para extender su reino. Jesús, viendo las multitudes, dice que tuvo compasión de ella. En el griego se usa una palabra simpatiens, que es de donde nos viene a nosotros la palabra empatía, es decir, se puso en los zapatos de las multitudes, tuvo compasión. ¿Por qué? Porque las vio desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y él dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y es interesante que el versículo que sigue dice que Jesús los llamó y los designó apóstoles. Por eso, muchas veces las respuestas a nuestras propias oraciones está en cada uno de nosotros. Dios quiere seguir extendiendo su reino. Dios quiere seguir levantando vidas bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. Dios quiere seguir derramando talentos, capacidades, dones, para que con todas esas herramientas podamos no sentirnos desprovistos, sino que estamos empoderados por el Espíritu Santo, llevando adelante el mejor mensaje que toda la humanidad a lo largo de toda la historia ha tenido y lo tiene la iglesia. Un mensaje que cambia vidas, un mensaje que transforma matrimonios, un mensaje que transforma las relaciones de padres y de los hijos, un mensaje que despierta en algunas personas un nuevo nacimiento y la oportunidad de esperanzarse de que las cosas pueden ser distintas cuando uno agarra la mano de Dios, cuando uno es influenciado por el Espíritu Santo, siente que el que cree todo le es posible, y aunque en el mundo
hay desesperanza, hay incertidumbre, hay caos y hay un panorama que es incierto y oscuro, nosotros levantamos la mirada al cielo y podemos decir: los días mejores son los que vienen por delante, porque estamos expectantes y esperando el gran despertar de la iglesia, un avivamiento que traerá como consecuencia que millones y miles de millones en el mundo pasen de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Quién tiene ese mensaje? Lo tenés vos, lo tengo yo, lo tenemos todos los que somos hijos de Dios. Por eso te invito a hacer una oración y a concluir con este mensaje en el día de hoy. Padre Celestial, gracias te damos por Esteban. Tanta influencia para nuestras vidas. Gracias porque el Dios de Esteban es nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos porque la influencia de tu Espíritu Santo sigue siendo fuerte sobre nuestras vidas y tú nos llevas a nuevas dimensiones de conquista, de sueños, para que luego podamos alcanzar más territorio para tu gloria. Gracias te damos, Señor, por la historia narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está allí impresa de una manera tan fresca lo que vivió la iglesia y cómo tú levantaste a hombres y a mujeres con alto calibre espiritual para que pudieran llevar el evangelio a toda criatura, empezando en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra escrita. ¿Qué sería, Señor amado, si cada uno de nosotros no tuviéramos la Biblia? Estaríamos errantes, estaríamos, Señor amado, quizás desesperados, sin un rumbo determinado, pero tu palabra, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, iglesia, por estar un domingo más, por acompañarnos con todas las actividades que tenemos para toda la semana. Te bendecimos y te invitamos a que puedas seguir leyendo las Escrituras en tu casa y cada domingo por este medio nos puedas seguir. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, puedas estar compartiéndoselo a otro, ya que queda grabado allí en las redes sociales. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te amamos y siempre nos ponemos a disposición en aquellas cosas que consideres que hay en nosotros y que pueden ser de bendición a tu vida, para tu crecimiento espiritual y para tu vida pueda ser potenciada en Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.